Este es el cuarto encuentro, compañeras, compañeros, y la idea sería retomar mínimamente algo charlado respecto a lo liso y el estriado, para seguir divagando un poco de la mano de Barico, entrando en la última parte de su texto, ¿no? Donde van a ver que de alguna forma no sorpresiva se pone un poco más reactivo, o sea, empieza a marcar eventualidades que, que pueden llegar a capturar este mundo de lo virtual, ¿no? Por eso es que entramos en lo liso y lo estriado, porque siempre depende de una política de combinaciones, una política de dosis, de mismas herramientas, ¿no? Depende en qué territorio se den esas herramientas, así se actualizarán y efectuarán tales elementos. En ese sentido, mínimamente, vuelvo a repetir cuál sería esta diferencia, que aunque aparezca antitética, opuesta, en verdad siempre se debe dar en una combinación. Habíamos dicho, donde lo estriado, un territorio estriado, un campo estriado, un organismo estriado, tiene características que nunca serán puras, pero sí siempre son propias de las políticas estriadas, donde dijimos, uno, hay una idea previa, de modo que es identitaria, modélica, ese mundo, ese organismo debe hacer una mímesis, debe ser obligado a imitar esa idea previa, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces desde la caverna de Platón, el monoteísmo, cuando con Adriana compartimos el concepto de rostrificación, estamos hablando de eso, en donde toda esa muchedumbre singular que ocupa ese territorio, en algún momento de sus vidas, debe calcar, imitar ese rostro, esa divinidad, esa idea previa. Y que por supuesto siempre hemos advertido, y porque así es el juego, nunca se llega a hacerlo. Y eso es lo que tanto Foucault, como Bifo, como Castoriadis, como Deleuze-Guattari en el Antiedipo explican que eso es sumamente productivo al capital. El hecho de que nunca se llegue a ser exactamente igual a esa idea previa, esa es justamente la plena estratificación de lo que ahí sucede y la captura del deseo. Nunca se llega a ser exactamente igual a esa idea previa. Otros elementos que habíamos dicho de lo estriado es la cuestión sedentaria, ¿no? Nunca hay una circulación por el territorio, y esto va a ser importante, compañeros, compañeras, para lo que vamos a ver después. El elemento sedentario aquí tiene que ver con que la capacidad de encuentro con la alteridad, la capacidad de encuentro con la novedad, la capacidad de desplegarse por el territorio y animarse a encontrarse con lo común, o sea, con diferencias de diferencias, va a estar muy restringido, ¿no? Básicamente eso es en Spinoza y en Nietzsche la capacidad de volver triste a alguien. Alguien triste es alguien que tiene acotada su capacidad de encuentro con lo diverso. Eso es entonces un mundo también estriado. ¿Cuál sería el mundo liso? Estoy haciendo una pequeña síntesis de lo que hemos visto la otra vez. Lo liso sería entonces la capacidad de circulación por el territorio, por ese organismo, por ese encuentro con las cosas, sin una identidad previa. Para explicar eso tenemos un concepto que fue el que inauguró nuestros encuentros, que es el de la pragmática, donde la función y la utilidad se dan mientras se va circulando, ¿no? A mí me parece todavía maravilloso, Adriana, esta línea de Machado, caminante no hay camino, lo cual es una trampa. Claro que hay un camino, hay caminos previos, pero caminante no hay camino, se hace camino al andar. En esa frase tan pequeña están estas dos políticas de lo estriado, que es la primera parte, caminante no hay camino, y lo liso, hay un camino y se hace al andar. De modo que el territorio liso tiene que ver con una producción de sentido que se da en la propia circulación y encuentro con lo que allí sucede, y eso es el concepto de nómade, que no es un divague por cualquier cosa. El nomadismo, el nómade, hay varias películas al respecto, tiene mucho orden. O sea, hay un sentido muy estricto, ¿no?, de la circulación de la tierra siendo nómade.
En Y esto que decías, sí. Maxi, pensaba que en realidad los caminos, hay caminos, como vos muy bien decís, y pueden ser los mismos caminos que uno ya recorrió, pero no siempre los recorre de la misma manera. Y cuando uno hace camino al andar, a veces no significa que es un nuevo territorio, a veces es una manera otra de transitar ese mismo camino, ese mismo territorio. Y esto quizás es lo que hace tanto hincapié Spinoza cuando habla de lo relacional, ¿no? De las relaciones entre los elementos. Y nosotros hacemos mucho, insistimos mucho en este tema, ¿no? De lo relacional. Se puede recorrer el camino puede ser el camino de la pareja, el camino del trabajo, el camino del pensamiento, ¿no? El camino de la política, o sea, de las acciones concretas, sociales, colectivas, etcétera. Pero no siempre uno los recorre de la misma manera, porque la relación que pone en juego en ese caminar cambia. Sí. Cambia porque la realidad es móvil y cambia porque uno también puede producir nuevas combinatorias, ¿no? Y en ese caso, yo creo que podemos entender el se hace camino al andar, ¿no? O sea, que es, bueno, lo vemos hoy en algunos gobiernos hoy en relación, cómo se relacionan con sus pueblos, no es que sea otro pueblo y no es que sea otro gobierno, pero es otra la relación. Y esa relación hace que el camino sea otro, siendo el mismo ser otro. Eso es el devenir, siendo el mismo ser otro, ¿no? Sí. O ser otro siendo el mismo, si lo invertimos, pero es eso, ¿no? Y ahí sí hacemos hincapié en la relación, ¿no? O sea, y ahí sí se alisa cuando uno puede efectuar y puede actualizar otra combinatoria, ¿no? Ahí alisamos el camino se alisa, ¿no? El territorio se alisa también. Es un poco me parece, Adriana, para cerrar esta pequeña introducción y seguir, porque me parece que también es clave y retoma nuevamente, compañeros, el elemento de ese campo de verificación de la pragmática que es la práctica social. No porque haya muchos humanos, pero lo liso significaría que hay una diferencia ahí en la cual yo puedo apoyarme y con la cual yo puedo jugar. O sea, si devenir es ser otro, ¿no? Me parece que lo estriado va a tener que ver con una individualidad total, ¿no? Donde más que soledad hay un aislamiento total, ¿no? Lo liso va a tener que ver con justamente con una manada, con que haya una alteridad ahí, ¿no? Aunque parezca que esté solo con el cuadro, somos el cuadro y yo y el cuadro, ¿no? Esto va a ser importante para lo que digamos después. Y pensaba, Adriana, para seguir, o sea, divagando, que es lo que nos gusta, pensar lo estriado y lo liso como dos modos de colonización. No sé, ¿cómo podríamos meter el concepto de colonización en esta dosis? En realidad pensaba ahí como lo estriado es el proceso de Mm, colonización, ¿no? O mm, sea, viene justamente con ideas previas, como vos bien decías antes, que es una de las condiciones de lo estriado, que deben ser impuestas para cuadricular, para segmentarizar, fragmentar, ¿no? Ese territorio liso que permite experimentar, que permite ir construyendo el guión a medida que se va viviendo. mm, O sea, donde el ser no es el ser idéntico a sí mismo, sino que es un ser siendo. O sea, en ese siendo, que es el ser del devenir, ese siendo, ese estar siendo, como diría Kush también, por cierto, implica que nunca está acabado, nunca hay un todo acabado, ¿no? O sea, cerrado y acabado. Algo de lo que vamos a hablar después. Y el proceso, el alisar, que sería la tarea de desrostrificarnos, la tarea de Deleuze y Guattari en Mimesetas dicen, y esto lo hemos dicho varias veces también, si hay una tarea en la vida es eliminar los rostros, ¿no? O sea, es alisar los territorios estriados. Siempre hay un límite o una proporción necesaria de fuerzas reactivas, porque son las que preservan las formas. Pero al alisarse los territorios, lo que se hacen es desterritorializarlos. El proceso de descolonización es un proceso de desterritorialización.
Y a mí ahí me gustaría pensarlo, Maxi, en esto porque vos dijiste que íbamos a trabajar la última parte del libro de Barico, y en realidad pensamos a partir del libro de Barico, no es que estamos tomando directamente el libro de Barico, pero es muy generoso para poder abrir y pensar. Y pensaba entonces algo en relación a dos elementos fundamentales en este proceso de descolonización hoy, que es el juego entre la fantasía y lo virtual, ¿no? Y la fantasía ha sido, creo que en el proceso de colonización territorial, básicamente, que ha sido el proceso de la modernidad, que es sobrecodificar, o sea, que haya ideas centrales sobre las cuales debe girar las creencias, los hábitos y el deseo de las comunidades. En el proceso de colonización, la fantasía ha sido utilizada y ha cumplido una función muy importante. Vos decías en este momento, hace un momento, de que el capitalismo lo que necesita es que no se llegue nunca a la idea plena, ¿no? O sea, como que siempre falta algo más. Si siempre falta algo más, y esto también lo venimos diciendo e insistiendo, bueno, hay que seguir consumiendo lo que el capitalismo nos vende, no solamente en objetos, sino en creencias, en ideas, en sensaciones y percepciones ya previas, armadas, estipuladas, con la promesa de llegar a ese lugar pleno y absoluto, o sea, a esa idea plena de lo bello, de lo exitoso, de lo justo, de lo poderoso. Entonces, bueno, en el camino hay que soportar lo que sea para poder llegar a esa idea que es lo imposible de llegar. Tan Esto cristiano, es el ¿no? proceso. Tan También. cristiano, exacto. Ese es el proceso de colonización. Hay un libro, para mi modo de ver, y no solo el mío, ¿no? Inaugural, yo creo, este proceso de la modernidad, que es el Quijote. En el Quijote, ahí se muestra una singular relación entre la fantasía y la realidad, en donde la fantasía deviene locura, ¿no? Y la realidad, puesta en Sancho Panza, tiene ese carácter como de lo bonachón, de la cosa pueblerina, ¿no? En términos hasta en cierto punto despectivos, ¿no? Como, bueno, es el sentido común, ¿no? Es la puerta, es pisar la tierra, ¿no? La puesta. Y la fantasía en el Quijote, que es lo que vuela y vuela hacia un mundo que claramente se muestra como ideal. La mejor manera de capturar a la fantasía es atarla a un ideal. Entonces, el ideal de belleza, el ideal de justicia, sobre todo, ¿no? Lo justo, lo bello, el bien que encarna el personaje del Quijote, y que se confunde y funde por momentos con la idea de locura. Y la búsqueda, ahí creo que aparece ya en el Quijote algo que Moro va a escribir siglos después, la idea de que llegar a ese mundo maravilloso que busca el Quijote desde la fantasía, que no existe por lo tanto, porque la fantasía ha sido capturado en lo que nunca va a poder tener existencia por absoluta, ¿no? Porque busca lo absoluto, y ahí surge entonces la idea de la utopía, ¿no? Algo así como el Quijote, el utópico, aquel que, entonces a partir de ahí, todo aquel que plantea la posibilidad de nuevos mundos, todo aquel que tiene la convicción de que en el mundo hay muchos mundos, como dicen los zapatistas, inmediatamente es tildado de utópico, ¿no? En una época, y bueno, eran jóvenes y por lo tanto utópicos, pero ya luego van a entrar en razón. Claro, porque se separa la fantasía de la razón. No es una fantasía que nutre a la razón y le permite a la razón flexibilizarse y desterritorializarse de esas verdades únicas y férreas, sino que por el contrario se las binariza.
¿no? Entonces, la razón que estaría acá inclusive dada, sostenida por Sancho Panza, pero a través de la razón en su forma más elemental muchas veces, que es la del sentido común, Sí. y por otro lado versus la fantasía, como si fueran, se binariza el mundo, y son dos fuerzas que nunca pueden componer, sino que por el contrario se define una a la otra por oposición. O sos un fantasioso, utópico, un quijotesco, como se dice, esto es una quijotada, o sos un ser racional, con un pensamiento científico, con un pensamiento, de la realidad, ¿no? Como esta separación es un dúo que a lo largo de estos siglos de la modernidad ha ido tomando distintas caras, ¿no? Entonces tenemos esa pareja de El Quijote y Sancho Panza que después va tomando otras, el capitalismo siempre ha hecho esto, ¿no? Va abriendo y cerrando las nuevas expresiones y tenemos el gordo y el flaco, el inteligente y el tonto, el rico y el pobre, ¿no? El pueblo y el poder. Es, bueno, algo así como lo que nunca va a poder juntarse, nunca va a poder componer, nunca va a poder unirse. Eso es colonizar. Eso es colonizar la fantasía, que es un poder, una capacidad y una potencia expresiva que poseemos los humanos y que se la captura, se la toma, se la domestica, se la disciplina y se la controla. Y cuando supera los bordes, ¿no? O sea, y puede luchar contra molinos de viento, o quiere luchar contra molinos de viento, inmediatamente eso es tildado de insanía o de absurdo, ¿no? O Sí, sea, porque hay agregaría un solo mundo. a esto que bien decís, Adriana, o sea, se la significa, se la interpreta, se la codifica, se la reproduce, sobre todo, Exacto, digamos, por los Sancho Panzas, digámosle, y se la esencializa. O sea, exacto. si sos pobre, no es por este juego político que estás describiendo, es No, porque inherentemente, y no sabemos tal por cual. qué vos Exacto, sos pobre. exacto, De modo que la exacto. separación entre expresión y contenido o entre el cielo y la tierra quedan irremediablemente separados. O sea, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Queda fragmentado el cuerpo y la cabeza. La cabeza es la razón, podríamos jugando con el libro del Quijote, Sancho Panza, y el cuerpo es el Quijote que le imprime a la realidad una potencia y una fuerza expresiva maravillosa, pero como la cabeza no puede ordenar, organizar eso que él percibe, se pierde, ¿no? Porque el pensamiento es lo que viene a organizar ese mundo sensible y le diría, en tal caso, la razón, la cabeza, le diría a ese cuerpo del Quijote, mira, no, son molinos de viento, no son los grandes poderes que vos te imaginás. Pero no, hay que separar la cabeza del cuerpo, de manera tal que la potencia de la pasión, la potencia del deseo, que es anárquica y que lo que busca es sí lo máximo, la justicia, la belleza, el amor, lo más intenso, porque se mueve por intensidades y no por razones, sino por intensidades, al no tener una razón que le permita dar forma como tal y pueda tener un relato como tal, se lo separa, ¿no? Entonces, y la cabeza termina la razón como mirando con desconfianza esta pasión y diciendo es cosa de locos, ¿no? Son simples quijotadas, ¿no? Como tal. Bueno, esto ha sido lo que ha llevado y organizado todo el proceso de colonización en Latinoamérica, pero en nuestra América, como le gusta decir a Cuyen, y me gusta mucho la idea, porque si uno dice Latinoamérica, como dice Cuyen, deja a los que no son de origen latino, ¿no? O sea, afuera, bueno, a nuestra América, me gustó. cierto. Este, que tenían esa pasión donde la tierra, donde el contacto con la sensibilidad y la razón no estaban separados, fragmentados. Pero ahí ponen los dioses cristianos, los dioses judíos, las diferentes divinidades de la razón y separan, ¿no? O sea, que dividen. Ahora, esto es una manera de gobernar y de controlar
la potencia de desterritorialización que tiene la fantasía. Y una de las maneras de esto es básicamente que esta relación realidad-fantasía, o razón-fantasía, o cuerpo y mente, se le construyen relatos. La modernidad es la época de los relatos, de los grandes relatos, ¿no? Entonces, en el relato se ordenan, se le adjudican valores, ¿no? El valor a la razón y el valor a la sensación y a la pasión, de manera tal de que queden organizados, controlados y ordenados. De hecho, Y ese Adriana, pienso ahora, esto lo vimos el año pasado, compañeros, la inscripción micropolítica, por decirlo así, de los cuerpos en masculino y femenino es esa separación, Adriana. O sea, exacto, la mujer, exacto. la mujer va a ser como expresión, o sea, como elemento y contenido también, ¿no? O sea, como cuerpo escrito sobre lo sensible, lo sensorial, lo Exacto. tierno, lo amable. Dos puntos, una madre. Y el hombre, lo público, lo Exacto. estriado, la fuerza de la razón, el individuo, ¿no? O sea que hay ejemplos claros de estas quijotadas, de estos relatos históricos durísimos. Sí, yo creo que inaugura el Quijote este valor del relato, justamente, y de hecho el libro del Quijote es el relato de relatos de caballería que habían dejado ya de escribirse, ¿no? Y retoma que los primeros relatos de estos caballeros andantes, en realidad es el origen dentro de la literatura de los grandes relatos, ¿no? Del hombre, este, eh, del hombre como deambulando por el mundo. Sí. Ahora, es verdad, e inclusive con esto que vos decís de la mujer, bueno, la mujer, como decís, 2 puntos, es la madre, y sí, excede ese lugar de sensibilidad y la pasión domina el cuerpo, aparece la puta, ¿no? Claro. O sea que es como que, ojo, el peligro está en el cuerpo, el peligro está en la pasión, por eso el peligro está en la fantasía que está nutrida de ese cuerpo, cuerpo colectivo, cuerpo individual, ¿no? O sea, cuerpo de género, porque es una manera también como de encerrarlo, ¿no? De ponerle bordes, límites, como tal. Por lo tanto, podemos decir que estos relatos que surgen, estos relatos del Quijote, para jugar con esto, y que juegan con la utopía, estos relatos en donde la fantasía está ordenada, organizada, reterritorializada negativamente y dominada por la razón, estos relatos son históricos, o sea, van armando historia y van contando inclusive, muchísimas veces van contando la historia de una época, cómo se vive en cada una de esas épocas, del transcurso del tiempo, a través de la historia, en diferentes lugares, cómo se vive esta relación entre el cuerpo y la cabeza, entre la razón y las sensaciones, Es que ¿no? O sea, ahí, Adriana, de alguna forma, y vamos a ir a un pequeño corte, compañeros, la historia termina siendo aquel relato modélico al cual calcar, ¿no? exacto, exacto, exacto. Como dijimos Es al comienzo, calco, ¿no? es calco, por eso es estriado, Claro, ¿no? por eso es Porque lo que estriado. hace calca el camino. Hay un camino previo que hay que calcarlo, hay que repetirlo y hay que transitar siempre el mismo camino, ordenadamente, sin abrir las fronteras. Claro, pero pensemos el dolor psíquico y físico de muchos cuerpos ahí que se ven obligados a, para permanecerse con vida, tener que calcar a la historia, ni más ni menos. Exacto. O Y sea, fíjate ahí también el poder que tiene, Maxi, el arte durante la modernidad, cuando el arte no reproduce, sino que crea, verdaderamente crea, o sea, el arte que decide jugar su partida, que en realidad serían como los hackers después en la época, en el mundo virtual, porque serían aquellos que se animan, quieren, insisten, casi como un conatus, la insistencia del conatus de romper los bordes, ¿no? que
un sistema social, político, religioso, cultural, Ujú. económico, necesita, por el contrario, reterritorializar negativamente. Ahí viene el arte permanentemente a desterritorializar, cosa que el mismo poder también necesita, porque si no llegaría un momento que se fagocitaría, entonces necesita que se abra el territorio para volver a ejercer el poder de cerrarlo. ¿No? Esa es la trampa de la colonización. O sea, Ese es bueno, que sí. haya movimientos de descolonización para volver a colonizarlo, ¿no? Pero Para volver a decir acá, el orden es este, el que nosotros planteamos, ¿no? esa Adriana que hace un tiempo lo vimos en nuestros encuentros como ese chiste malvado que es Aquiles y la tortuga, ¿no? Donde siempre el cuerpo queda detrás, es la gran trampa del capitalismo, ¿no? Esa capacidad, digamos, Exactamente. de fractura, de axiomatización, donde siempre te libera un poco Totalmente. la rienda para volver a, bueno, otro gran autor que pensó sobre eso justamente es Gramsci, desde la cárcel. O sea, Exactamente, que tal cual. describió claramente cómo la máquina del rostro capitalista puede llegar a estriar las líneas de fuga, ¿no? Del arte, de los cuerpos amándose, ¿no? Haciéndoles relato. Vamos a un Exacto. corte, Adriana, y... Nos vamos con el Quijote como expresión clara de este proceso de colonización, maravilloso libro, maravilloso, Sí, y nos metemos después en el mundo virtual, ¿qué te parece? sí, sí. Volviendo a esas dos políticas, dos formas de combinación de lo liso y lo estriado, donde se da esta colonización de la fantasía que directamente en un punto, Adriana, podemos pensar que la historia se vuelve en sí fantástica, digamos, ¿no? O sea, absolutamente divina, caída de forma desde el cielo, sin ningún tipo de análisis genealógico. También pienso, ¿no? Que, Adriana, hemos llevado varias veces ese concepto de Foucault, que en verdad, aunque suene muy aparatoso, lo que quiere decir es, pongámonos a revisar que estos relatos fantásticos tienen un origen absolutamente humano, terrenal, y que se hacen pasar por grandes rostros divinos, ¿no? Eh, Fíjate que ahí, Maxi, perdóname, no sí, estaba pensando algo que trabaja muy bien Scholem, que también creo que lo hemos traído acá al foro, que este pensador sobre la Kabbalah, y él remarca de que el mito pierde, los mitos pierden su fuerza y su potencia cuando devienen históricos, ¿no? sí. Cuando se les quita, ¿no? Su magia, su pasión, su juego desde la fantasía para poder comprender a través de la libertad que la fantasía puede ofrecer, lo incomprensible, lo inasible, lo inesperado, el acontecimiento, ¿no? Como tal. Sí. Y se lo transforma en historia, o sea, se lo racionaliza, se lo explica, se lo justifica, etcétera. Yo creo que justamente el proceso de colonización es cuando el mito pierde su potencia y devienen mitos históricos, como puede ser el mito del Edipo, por ejemplo, que Ujú. inclusive son mitos que se construyen a partir de relatos literarios, ni siquiera a partir de los decires anónimos de lo colectivo, de lo común, ¿no? Claro. Como tal. Y, Sí. porque el proceso de descolonización es liberar la fantasía. Mm. La fantasía es de una potencia, de una riqueza, y liberar la fantasía es sacarla, o sea, de la captura con los ideales, con lo absoluto, Ujú. dejarla, como en el niño, libre para que pueda jugar, no en búsqueda de un absoluto, sino en búsqueda de la expresión, de una intensidad, Mm. ¿no? Que sería, bueno, ese camino de lo intenso, ¿no? Eso sería liberar la fantasía, Sí. jugar con las utopías, pero no utopías en términos de el mundo feliz de Aldous Huxley, de aquello a lo cual hay que llegar. No, no hay que llegar, la fantasía acompaña. Como Sí. al niño en el juego, la fantasía lo acompaña en su modo de ir construyendo una trama rica con la realidad que va descubriendo. Ujú. Cuando perdemos esa potencia de la fantasía y la atamos al ideal, la desapropiamos de su poder anárquico. Ujú. Por eso la fantasía habita en el deseo, ¿no? En la máquina deseante. Sí. Y esto sí es lo que hay que colonizar y territorializar, ¿no? Este, que sería quitarle lo liso, estriarla, ¿no?
en esto que vos decías. Y estaba pensando, quizá lo voy a hacer absolutamente corto, creo que una vez lo compartimos con ustedes, compañeros, un texto que yo ya no sé cuál es la fuente, pero básicamente es, lo cuento muy rápidamente, tiene que ver con esta separación con volver a la fantasía, relato histórico. En un muelle, en un lago del sur, vamos a poner, se encuentra un señor, y a pocos metros, sobre el lago, en un bote, un pescador. Y el hombre desde el muelle le dice, ¿qué está haciendo? Estoy pescando. Pero ¿no se le ocurre tal vez, no puede fantasear que en lugar de una sola caña, comprar dos, y un pescado se lo queda, el otro quizá lo vende, y después, bla, 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 la industria? Por primera vez habla el del bote y dice, y una vez que se llegue a eso, ¿usted qué haría? Y responde el capitalista en el muelle, me iría a un lago del sur a pescar tranquilo, ¿no? Tal cual. Entonces, Exacto, cuando se exacto, separa la fantasía, o cuando se une la fantasía a la historia, pasan estas cosas, digamos, ¿no? totalmente, Esto nos pasa totalmente. todos los días, compañeros. Todos los días se Ujú, separa al del muelle del bote. exacto. Vos sabés que pensaba en lo que dice Barico en el libro, con esto que vos decís, de que él tiene la hipótesis que nosotros compartimos, ¿no? De que ¿verdad? El mundo virtual aparece a partir de una revolución mental, que la revolución virtual tiene que ver con una revolución mental que es previa. Yo creo que la revolución mental tiene que ver con que lo que se pone en crisis es este juego de el que está en el muelle y el que está en el bote, ¿no? O sea, que hay algo allí que cae. Mm. Y, y, y creo que justamente este agenciamiento virtual, este territorio de lo virtual, este mundo de lo virtual, aparece porque cae o empieza a caer, empieza a fisurarse de alguna manera este espejismo, esta creencia de que eh, existe ese ideal al cual hay que llegar. Creo que mueren los ideales, así como en un momento Nietzsche grita la muerte de Dios, o sea, la muerte de lo absoluto, de lo uno, del único, de lo uno como un uno todo, absoluto como tal, eso mismo ha ido produciendo fisuras, ¿no? O sea, siguió fisurando la tierra, digamos, y, bueno, la caída de Dios, la caída del uno todo, también es la caída de todos los ideales, como de poder llegar al absoluto de la justicia, de lo bello, del amor, de, no sé, de la verdad como verdad única, ¿no? Y absoluta. Incluyendo, Adriana, Este, por ejemplo, la acumulación, que es un nombre que tiene claro, esa esencialización, ¿no? exactamente. Bueno, esto que decís es clave, Maxi. Hay un proceso donde se desfonda lo esencial, la esencia como la cosa esencialista, ¿no? Como tal. Y ahí aparece la vibración, la intensidad de estar pescando, ¿no? En el medio del lago, en un bote, y la importancia en cuanto a la importancia expresiva, importancia de contenido de esa intensidad. Esto yo creo que ahí, coincidiendo con Barico, esta revolución mental que se produce y que libera en parte o intenta liberar en parte a la fantasía, y ahí comienzan a emerger los pueblos originarios con su mundo maravilloso, fantástico, ¿no? Esto de la literatura fantástica, como se llamó a la literatura de una época de Latinoamérica, Ujú. pero emergen estos pueblos originarios no solo de nuestra América, sino también de África e inclusive de zonas de Asia, o sea, emergen con toda la potencia de lo mágico, lo mítico, y donde la fantasía tiene una expresión y una libertad de una riqueza, ¿no? Inconmensurable. Esto se va diseminando por el mundo, el artista lo toma, lo transmite, ¿no? Lo hace circular en medios que están muy tomados por esta dupla razón, fantasía, cabeza, cuerpo separada, ¿no? Y empieza a producir como ciertos efectos incómodos, raros, ¿no? Lo raro empieza a aparecer, cierta rareza, ¿no? De la cosa no es como
como me dijeron, ni ya creer en eso me satisface. O sea, no puedo creer lo que desde la evidencia se desmorona. Esto lleva, yo creo que por el desarrollo mismo de la tecnología, que avanzó de una manera espectacular en no muchos años, lleva inclusive a estos primeros supuestos Quijotes, ¿no? Entre comillas, pero que vienen de un mundo que sí apostaba a un mundo quijotesco, pero se desprenden de la fantasía como imposible y empiezan a crear, a hacer posible la fantasía. Ujú. Y aparece esta tecnología que hace posible un mundo que no es el mundo ni de la razón ni tampoco de la fantasía. Ujú. El mundo virtual se caracteriza porque no es un mundo del relato, no es un mundo de los grandes mundos, no es un mundo que busca un mundo maravilloso, no, es un mundo que lo que ofrece es entrar a navegarlo, ¿no? Esto que veíamos, que decía Barico, bueno, hay que navegar, hay que meterse allí y navegarlo. Es un mundo nómade, es un mundo del movimiento, ¿no? Algo que se le desapropió a la fantasía, el movimiento, aparece en este mundo virtual. Entonces es un mundo inestable, porque en el movimiento no hay una estabilidad, no me instalo en un lugar. Entonces lo inestable, pero lo inestable no vivido desde lo estable y sedentario como algo terrible, algo enfermizo, algo que produce pánico, sino por el contrario, un movimiento que me permite ir experimentando sensaciones y sobre todo percepciones. No trabaja sobre el lenguaje, sobre la palabra, que da cuenta de múltiples sentidos, búsquedas de verdades o encierros en verdades únicas, sino que experimenta con la percepción, libera a la percepción, ¿no? O sea, y ahí sí, diríamos que toma del Quijote, la percepción del Quijote, que puede percibir, no sé, en los molinos de viento, puede percibir a la mujer que ama o puede percibir al enemigo con quien pelea. El mundo virtual juega de alguna forma con esto. Pero ahí, Pero Adriana, no es la realidad, ¿no? es Porque ahí la interesante. realidad y lo virtual, en vez de la realidad y la fantasía, la realidad y lo virtual en este mundo, toma una consistencia, o sea, y se actualiza y se efectúa, ¿no? Sí, me ibas a decir, No, Maxi. no, siguiendo lo que está diciendo Adriana, varias veces lo hemos dicho en nuestros encuentros potentes, la diferencia, según el territorio político desde donde se enuncie, la palabra caos u orden, ¿no? O sea, si hay un modelo previo, el caos es lo contrario. Lo mismo para con el Quijote, y lo mismo para la palabra locura. O sea, el delirio dentro de este agenciamiento de lo virtual, al no ser modélico, más bien es una modulación, un experimentar, como decís, no estamos hablando de la locura, de la confusión, de lo que podrían llamarse las psicosis, digamos, ¿no? O sea, Eh, donde ahí sí habría metáfora, historia, ¿no? Casi como si dijésemos la psicosis delira con el lenguaje, con la historia, con ideas previas, con certezas previas. En cambio, este delirio que estás mencionando, Adriana, iría por otro lugar, digamos. O sea, sin... Totalmente. Fíjate que cuando Deleuze dice que la psicosis delira la historia, acá podríamos pensar que lo virtual, cuando entra en un proceso de excesiva velocidad y excesiva desintegración yoica, de dilución yoica, que es uno de los riesgos de este mundo virtual, delira con la percepción, hace delirar a la percepción, no hace delirar a la historia. En este anonadado, ¿no? Que es así como lo hemos llamado, aquel que queda ahí atrapado por esa velocidad y no encuentra un borde, ¿no? O sea, donde ya ni los jueguitos del game, ni la posibilidad de
las diferentes efectuaciones que ofrece la pantalla le hacen borde y entra en una velocidad que lo desintegra, en una velocidad de desintegración, de dilución, como ya, no encuentra un borde en el delirio histórico, ¿no? Sino que entra en una nada, hay como una, claro, en la psicosis, que es la expresión de este quiebre entre realidad y fantasía, donde se produce un estallido de la fantasía, toma retazos de la historia y le hace borde el delirio. Entonces ahí aparece que vio a la Virgen, o que es Napoleón, o que, bueno, las famosas imágenes de las películas con respecto a la búsqueda de identidades, no de protoidentidades. Acá no, en este mundo de lo virtual, como no se rige por las identidades, la producción delirante no encuentra ninguna identidad que la haga borde, ¿no? Por eso entra en una velocidad de destitución, de disolución, perdón, no destitución, de disolución, muy peligrosa, muy riesgosa. Es importante esto porque uno pensaría, habiendo sido educado en la moral, o sea, en la historia, que lo estriado es malo y lo liso es bueno. Acá claramente estamos viendo que se trata realmente de una composición de dosis propuesta siempre en una máquina social, ¿no? Realmente. O en tensión entre un elemento subjetivo interno, un elemento social y el plano de inmanencia, que son las fuerzas que permiten los otros dos, digamos, ¿no? El afuera, El ¿no? El afuera, afuera. ¿no? De modo que acá estamos viendo un ejemplo claro en donde lo estriado podría ser muy bienvenido para ese cuerpo del anonadado, ¿no? Ahí vemos, exacto, como vuelve de nuevo Spinoza a decirnos, es un tema de proporciones. Podríamos traducirlo un tema de dosis, pero es un tema de proporciones, ¿no? O sea, Sí. no es uno o el otro, ¿no? Es la I permanente, pero la proporción. Bueno, de allí que pasa a ser esta potencia de lo virtual, justamente, de este mundo virtual, por su capacidad de desterritorialización que tiene y por lo tanto por su posibilidad de albergar al deseo de una manera eh, muy, con mucha fuerza, con mucha potencia, ¿no? De allí que si llega a capturar el deseo de alguien, entra en el anonadado, ¿no? O sea, ese deseo entra en una velocidad que directamente disuelve las paredes necesarias para sostenerse. Ya no habría un deseo de algo, sino que sería un deseo de nada, ¿no? Y ese es el riesgo. Pensaba, Más Adriana, fuerte. vamos a hacer un último corte, Dale. y traigo este elemento que no me acuerdo cuándo lo mencionaste, que es el arte como una forma clave para darle un borde mínimo al anonadado para que pueda construir Exacto, mundo, ¿no? exacto. El arte como una resistencia fenomenal. Vamos a un corte y Hagamos un pequeño corte, retomando un dale. poco lo dicho en el bloque anterior respecto al anonadado, digamos, ¿no? Que ve ese umbral sobrepasado de poner límites. Hay una cosa que Barico menciona en el libro, y está interesante, él lo hace a su modo, que es el de la posexperiencia, ¿no? Que es una forma de habitar, de alojar, de estarse diagonalizado por este mundo virtual, ¿no? Que conjuntamente con Adriana, quienes tengan por ahí el murmullo de lo ambiguo, hemos mencionado como el anonadamiento, ¿no? Que es un modo, es una palabra que se nos ocurrió, siempre con la limitación del lenguaje, pero me parece que es muy preciso para dar cuenta de un estar siendo al interior de este agenciamiento tan particular que es el de lo virtual, digamos. Y que tiene por características, volvamos a repetirlas, para que en la insistencia vayan los capilares conectando aquí y allá, nunca se sabe cómo ni dónde, y eso está bueno. Tiene esta característica, el anonadamiento, que es el de
poder actualizarse y efectuarse en otros agenciamientos. Es una característica muy particular que, sin nombrarla de esa forma, en Barico, podríamos decir que la posexperiencia, si han leído el texto de Barico, que tiene que ver con ese cuerpo vibrátil, ese estar tan singular que es en contacto con los tecnosignos, en contacto con lo virtual, que no significa únicamente la computadora como tal, o sea, no sé si se llega a ver el mouse, no significa que al tomar un mouse yo estoy dentro de ese agenciamiento. Un agenciamiento es en sí una política de lo molecular, de modo que tiene por característica esta posexperiencia el hecho de tener que conectarse, actualizarse y efectuarse con otros agenciamientos que con Adriana los marcamos muy puntualmente. Uno es el nombrado anteriormente, Adriana, ¿no? El estético, el del arte, entre comillas. Creo que lo estético es mejor, digamos, ¿no? Porque no tiene por qué ser un buen cuadro o una buena música, sino la producción de signos ligeros, que sean absolutamente libres, digamos. Otro agenciamiento que es el científico, donde ahí sí se da claramente todo lo que hemos visto con Barico, ¿no? Esta muchachada de Silicon Valley que políticamente decide separarse de un saber poder del siglo XX y antiguo y producir, por ejemplo, el iPhone, ¿no? ¿No? Y, y el tercero es... se me fue el tercero, Adriana. La máquina social. La social, justamente el que estoy todo el tiempo repitiendo desde que comenzó el año, compañeros, que es ese campo de verificación como práctica social dentro de la pragmática, ¿no? Que tiene tanto que ver con este devenir nómade y con el producir manada, ¿no? Ahora, ¿qué cautela habrá que tener para que uno pueda estar en esa posexperiencia, ¿no? En ese elemento casi preidentitario, presubjetivo, y lo que me permite, no paradójicamente, producir manada, producir nomadismo, producir una máquina social, ¿no? Y no pasarme, no pasar ese umbral donde más que estar solo en ese agenciamiento me quedo aislado, ¿no? Esto me hace pensar, Adriana, si se entiende la diferencia entre anonadamiento, que es ese estar siendo libre en ese agenciamiento virtual, y el anonadado, en donde hay un desfondamiento total, con lo que tomaba Bifo, no sé si es en el trabajo del alma, que decía que un gran problema de este nuevo cognitariado es que, básicamente, lo digo muy duramente, se quedó sin gremio, se quedó sin sindicato, se quedó sin un elemento que es difícil de describir, que es difícil de nombrar, y sin embargo es absolutamente sensible, ¿no? Donde uno pertenece a algo, ¿no? Pertenece a algún territorio. Puede ser un barrio, puede ser un partido político, puede ser una musicalidad, una forma de baile. Por ejemplo, esto que dice Cushen, ¿no? O sea, nuestra América, y no ya América Latina. Ya suena diferente, ¿no? El anonadado se quedó sin la capacidad de producir manada, ¿no? Vos sabés que pensaba, Maxi, que en realidad en este mundo virtual, que tiene su singularidad y su potencia, tiene dos riesgos, ¿no? Yo creo que ofrece un camino nuevo de experimentación y de modo de existencia. No es solamente experimentar algo nuevo, sino que es un modo de existir. O sea, creo que ya es un modo de existir para muchos, que permite que de alguna forma la percepción, que no queda fijada a identidades, a quién sos, qué haces, ¿no? Cómo lo haces, sino que se libera y puede experimentar en combinatorias ilimitadas, puede experimentar sensaciones, vibraciones nuevas, composiciones nuevas. Que esto lo lleva, como decíamos antes, a meterse, navegar, ¿no? Al movimiento como tal. Lo cual es de una producción muy rica y digamos que en este mundo virtual ocuparía el lugar que en el mundo real, como lo llama Barico, ocuparía la fantasía, ¿no? En esto que estamos hablando. Pero que tiene la característica de lo que veníamos diciendo, que no está ligada a la idea. O sea, en la fantasía la idea dirige a la imagen, ¿no? O sea, le da un relato, un texto y un contexto. Y acá, en el mundo virtual,
en realidad es la imagen quien le da, quien rige a la idea, no la idea a la imagen, sino que es la imagen. Se pierde la hegemonía de la razón. Yo creo que los dos peligros frente a la potencia inventiva, a la potencia creativa de mundos que tiene este agenciamiento virtual, que ofrece esta posibilidad del anonadamiento como del ir hacia nada, no hacia algo prefijado, previo, no es teleológico el mundo virtual. O sea, no tiene una finalidad y un objetivo al que llegar. Hay que navegar la vida, en definitiva. Los dos peligros, hacia un lado y hacia el otro, es la colonización de este espacio, como lo venimos diciendo, que sería la hiperestriación de este espacio y convertir a este espacio en un simple aparato, en una simple herramienta tecnológica al servicio, por ejemplo, del mundo financiero y del capital, llenándolo de productos para consumir o llenándolo de información, de manera también para consumir, de manera tal que ya sea a través del objeto o a través de la información, de la saturación de información y de objetos, justamente se siga controlando y se siga disciplinando el poder creativo, el poder del deseo, el poder nómade del deseo, el poder anárquico del deseo. Se lo ata permanentemente. Entonces se asfixia a la pantalla. Ahí lo que produce como tal es una suerte de estupidez o de imbecilización del sujeto. El sujeto queda como un imbécil consumiendo y consumiendo y no pudiendo salir de esa máquina totalmente pensada, construida, exprofeso, para colonizar el deseo, o sea, que el deseo no sea esa fuerza libre, creativa, ¿no?, que puede encontrar en el arte, que puede encontrar en lo común, en lo colectivo, ¿no?, en ese contagio de cuerpos, de deseos, de imágenes, de movimientos. Se lo paraliza y se intenta transformar o traer el mundo sedentario y fijo del consumo de la realidad a la pantalla. Tal es así que en este momento la economía en el mundo de la realidad con la pandemia está paralizada y sin embargo en la pantalla hay un circuito económico que funciona, hay gente que está vendiendo lo que produce mucho más que en la época de prepandémica, ¿no? O sea, que hay como un circular, que el mundo financiero, que el flujo de dinero no pare. Sí, pensaba Adriana que, perdón, te interrumpí ahí, dale. No, digo que esto es una captura de la pantalla, Sí, ¿no? Este es uno de los riesgos, la sí, captura de la pantalla para un interés, una finalidad que tiene que ver con el poder económico, financiero y también cultural, porque a través de la información se va metamodalizando el modo de pensamiento. Hay que gobernar, hay que dirigir el pensamiento de manera tal de que no se deje afectar por las sensaciones, por las emociones, por los sentimientos. Hay que separarlos, ¿no? Sí. Decía Sí. que todo esto que estamos diciendo en el libro, pero no por una traducción, sino por esto que estamos diciendo, Adriana, que Barico nos hace pensar. Es el concepto de individualismo de masas, ¿no? Claro, exacto. En esta última parte que estamos hablando, compañeros, Barico, más sintetizado, porque está tomando muchas cosas a la vez, lo manda como el individualismo de masas, digamos, ¿no? Donde Exacto. tiene por particularidad el hecho de que el elemento o la capacidad de agenciar su fantasía virtual con otros cuerpos está inhibida casi por completo. O sea, incluso si forzamos un poco más la lectura de lo que nos convidó Bifo años pasados, él decía, mal y pronto, bienvenida la alienación desde este otro agenciamiento postcapitalista, en donde la alienación le daría hoy por hoy la capacidad al obrero de decir, ahora soy obrero y ahora estoy amando, ahora estoy retosando, ahora estoy cambiando de agenciamientos.
La alienación hoy sería una capacidad de poder conectar, de que haya diferencia de diferencia, digamos, ¿no? Sí, ahí el riesgo, ¿no, Maxi? Sí, Yo pensaba que, como bien dicen Deleuze y Guattari, que son los que arman este concepto o inventan este concepto del agenciamiento, el agenciamiento nunca está solo, siempre compone con otros agenciamientos u otros agenciamientos. Cuando compone con estos agenciamientos, este otro agenciamiento de significancia, como lo llaman ellos, o de subjetivación, que serían los agenciamientos capitalistas como tal, que lo que intentan es capturar la subjetividad y de la subjetividad todo aquello que pueda liberarla, ¿no? Y de ahí la necesidad nuestra hoy de hablar de la fantasía. Y cuando el dominio, o sea, el agenciamiento capitalista, logra y captura y domina a la pantalla, en este caso al agenciamiento virtual, lo desapropia de su capacidad creativa al agenciamiento virtual. Uno de los riesgos también hoy es el trabajo online, porque cuando vos hablabas del tema de los gremios que traía Barico, que lo trae Bifo, perdón, que es verdad, y que Bifo dice en un momento, creo que en el libro Culturabilidad, necesario que el comunitariado comience a agruparse y tener representación gremial y demás, lo cual en el mundo de la realidad esto es absolutamente cierto y válido. El riesgo justamente es que el trabajo online va a también a estriar la pantalla y puede estriarla en exceso a la pantalla, ¿no? ¿Cómo componer estos dos mundos? Este mundo de la realidad laboral, de las normas, de los cuerpos presentes, de las leyes y de las pautas, con este mundo del navegar, de este mundo de la velocidad viral, virósica, ¿no? O sea, del movimiento como eje, ¿no? De su sentido de ser, ¿no? sí, sí, Este sí. mundo virtual. Cómo componer ambos en una dosis o en una proporción, diría Spinoza, en donde ninguno asfixia al otro. Yo creo que en el intento de colonización lo que hay es una sobrecodificación de los agenciamientos capitalistas sobre el agenciamiento virtual. Pero el otro riesgo, que hoy hablábamos de los dos riesgos, uno es este concretamente, y yo creo que ahí es donde aparecen los que reaccionan contra la tecnología y la consideran nefasta, ¿no? Con muchos argumentos válidos, absolutamente, ¿no? Eh, y me parece que ahí el riesgo, si se considera nefasto a este mundo, es deshabitarlo a este mundo virtual. Porque si deshabitamos a este mundo virtual, los que intentamos tener conciencia de lo que ofrece y también de los riesgos que encierra, va a quedar en manos de aquellos que se van a apropiar y transformarlo en una pura herramienta de dominación. Entonces, yo creo que hay que habitarlo justamente para desterritorializarlo, hay que habitarlo para liberarlo, ¿no? O sea, no para permitir que se lo pudra en el mercado del comercio y del consumo, por ejemplo, ya sean de ideas, de sensaciones, de imágenes también, ¿no? Y por otro lado, por eso hay inclusive una superpoblación y producción de imágenes que nadie ve ya, ¿no? O sea, son pocas las que uno encuentra donde hay algo del arte o de la expresión, porque hay una superpoblación donde, bueno, se vende la idea de que todos somos artistas, porque imitamos y copiamos y repetimos. Es un lugar, el mundo virtual, que trabaja con la repetición, ¿no? Pero la repetición, si no produce alguna diferencia, es una pura repetición de más de lo mismo, hasta que termine saturando a la pantalla y la pantalla quede negra, o sea, se apague, porque ya no va a haber nada que motive al deseo para ver, para estar, para navegar, ¿no? Va a ser como navegar en un océano contaminado, en vez de contaminados de plásticos y contaminados de polución, como están los océanos de la realidad hoy, va a ser un océano contaminado de una polución de imágenes que van a ser como plástico inservible e inútil, ¿no? Estaba Y pensando, que, Adriana, sí, perdóname, lejos de promover la creatividad, van a desencantar a la creatividad, ¿no? Sí, decime, después que, hablo que del otro peligro, ¿no? que Sí. hay,
blancos y blancos, rojos y rojos, negros y negros. Me viene el concepto de, que lo hemos compartido, por eso lo traigo, compañeros, el de catastrofismo que traen Deleuze y Guattari, ¿no? Porque Clave. una pantalla negra en un agenciamiento es una cosa, y una pantalla negra en el agenciamiento, en este caso, digamos, de la fantasía unida como una historia codificada, estratificada, capitalizada, es ese mar lleno de plástico, digamos, ¿no? El catastrofismo tenía que ver básicamente con otro cuento, ya que hablamos de un poco del lago en el sur, es básicamente un cuento muy, muy potente para mí, que es el terror histórico, ¿eh? O sea, es todo un mito, ¿no? El terror del artista frente al lienzo blanco, o la pantalla blanca, o la página en blanco, ¿no? Aquel artista que está por crear algo. Y uno dice, eso abisal me conmueve, no puedo producir ningún trazo. Y Deleuze y Guattari lo invierten al modo de Barico, con el iceberg, y dicen que en verdad esa pantalla blanca está tan pretomada, ya está tan precodificada, aunque no se vea justamente, que no puedo producir alguna diferencia porque ya está tomada de antemano. De modo que hay pantallas negras y pantallas negras, ¿no? Depende. Totalmente. Inclusive esto que decís, Maxi, que es fundamental, el concepto de catástrofe, ¿no? Que es limpiar la pantalla, así como les decía, bueno, limpiar la tela en blanco, ¿no? Para poder realmente que sea blanca y pintar, o sea, producir una obra. Bueno, acá limpiar la pantalla también es limpiar de los prejuicios con que nosotros nos acercamos a la pantalla. Sí. Si nosotros lo consideramos nuestro enemigo, si consideramos que va a matar a la fantasía, no que va a poder componer con la fantasía, que no es lo mismo, pero puede componer, porque le puede ofrecer un territorio nuevo donde expresarse a la fantasía, inclusive donde poder huir de la captura de una realidad de control, o sea, ¿no? O sea que si nosotros lo llenamos desde nuestros prejuicios, así como el poder lo llena de mercancías o de información que funciona como mercancía o como modo de modularnos nuestro pensamiento, la pantalla nunca está en blanco o negro en este caso, ¿no? Porque sería, nunca está limpia, ¿no? Claro. O sea que hay que limpiar esa pantalla. Los más jóvenes, y por eso los niños y los adolescentes y los más jóvenes, como no tienen esta carga prejuiciosa, sino que han crecido en esta necesidad de lo anonadado, del anonadamiento en realidad, ¿no? Como modo de estar, como otro modo de estar en el mundo, huyendo además de esta cosa tan estriada de la realidad política, económica, social, de mercado, ¿no? O sea, cultural, encuentran aire, ¿no? Encuentran libertad en este mundo, limpian mucho más fácil la pantalla y de hecho juegan inclusive a poder producir y construir algoritmos, ¿no? Que es la forma de limpiar o no, depende qué algoritmo sea, ¿no? Hay algoritmos para estriar o para controlar y hay algoritmos para liberar. El otro riesgo, así termino con esto, Maxi, el otro riesgo del mundo virtual, que es lo que nosotros poníamos en el libro, es cuando se pasa cierto umbral en este navegar, o sea, una cosa es navegar viendo la orilla, ¿no? O sea, donde, bueno, uno sabe que vuelve a la orilla y volver a la orilla es volver al trabajo, volver a la convivencia cotidiana de los cuerpos, ya sea en el estudio, en el abrazo, hoy abrazo demorado, pero que a través del lenguaje también existe la posibilidad de abrazarse, ¿no? O sea, Sí, claro. que es volver al lenguaje de este mundo organizado, de lo cotidiano, a la razón y la fantasía como composición. Pero cuando se entra demasiado mar adentro y se pierde el borde, o sea, el borde del lenguaje, el borde de la presencia del otro, que es lo que hace borde, que sería la orilla, ¿no? A la cual se vuelve, cuando esto es chupado, ahí sí se produce el anonadado, ¿no? Que sería una suerte de no es desintegración la palabra, hoy la tenía acá anotada, la tenemos en el libro, pero no la Sí, tengo ahora. sí, está. Disolución, ¿no? La disolución. Ahí sí se aísla, se produce un aislamiento, ¿no? de la subjetividad, es como si se aislara en el centro del océano, sin
costa alrededor, y en ese aislamiento, ahí sí el riesgo es que ese devenir otro, como no hay otro, se pierde eso otro, sea una idea, sea una imagen, sea una otra persona como tal, no hay otredad, se pierde la alteridad, se pierde la otredad, y sí se entra entonces en un agenciamiento de abolición. Ese es el riesgo máximo, ¿no? Sí, Allí entramos en la... desrealización. Y ahí, bueno, el riesgo es la muerte, ¿no? O sea, el suicidio, o sea, la muerte, ¿no? O la muerte psíquica directamente, Sí, ¿no? estaba pensando, para ir cerrando, Adriana, en estos dos personajes que nos acompañaron, qué útil que es en este agenciamiento, donde el umbral es antesala al peligro, un buen Watson, un buen Sancho Panza, ¿no? Este, Totalmente. y eso es, y ha sido al menos, también lo hemos llevado y pensado tanto entre todos en el foro, la calle. La calle Claro, ha sido un claro. buen Watson, un buen Exactamente. Sancho Panza. Es más, incluso cuando asume Alberto, Cristina le dice, ¿usted quiere un Sancho Panza? ¿Quiere un campo de verificación de todo lo que pueda llegar a fantasear, bien o mal? Acá los tiene. Y menciona Al pueblo. al pueblo, digamos, ¿no? Total, Eh, total. para que no haya desrealización, tiene que haber ahí un otro, una alteridad. O sea, calle, Exactamente. ¿no? Exactamente. Exactamente. La calle en donde está la cultura popular, en donde está la memoria colectiva, en donde está la presencia del cuerpo del otro que actúa como contagio afectivo, en donde la razón y la fantasía pueden ligar, ¿no? De una manera jubilosa, de una manera alegre y no triste, ¿no? Porque cuando se ata a la fantasía se produce tristeza, ¿no? Cuando se la ata a un ideal y demás se produce tristeza, porque nada de lo que encuentra va a producir satisfacción, ¿no? O sea, esto sirve para, hay que seguir y seguir y seguir para el proyecto de producción, digamos, Sí, pero no para la vida, ¿no? O sea, no para la vida. sí. Este, y creo, Maxi, que insistir mucho en que estos dos mundos, y hay otros mundos, porque hay muchos mundos en el mundo, estos mundos, este mundo de las presencias, ¿no? O sea, de los cuerpos, y este mundo de lo virtual, que es otro modo de presencia de la alteridad, que ya vimos que si se pasa ese umbral y entonces sí se pierde la alteridad, ahí entramos en el riesgo de la disolución, pero que ahí hay una alteridad. Es necesario que compongan amablemente uno con otro, que se puedan donar uno al otro la potencia que cada uno de estos dos mundos encierra, ¿no? Porque lo que el otro dona aumenta la potencia de uno, ¿no? O sea, que como vos decías hoy, cuando no hay encuentro hay tristeza, ¿no? Que decía Spinoza, que vos traías hoy al comienzo. Bueno, acá si no hay encuentro entre estos dos mundos, también hay tristeza. De hecho, hoy, si no hubiera un buen encuentro con la pantalla, estaríamos absolutamente solos. Hoy inclusive pasa a ser un elemento de comunicación, no de información, de comunicación, de encuentro, De ¿no? O sea, afectación, sí. la afectación, exacto, ¿no? Sí, Así sí. que, bueno, me parece que después seguiremos charlando El sábado, en el sábado, compañeros. el día del encuentro, ¿no? Sí. O sea, no, con esto yo creo que ya nos vamos a ir a otro tema, o sea, a otros mundos, ¿no? Con esto Ya vamos veremos. cerrando el libro, lo que el libro de Barico nos dio, que es mucho, y que Sí, nos permitió mezclar además con otras ideas y con otros pensamientos, no solamente de él, ¿no? sí, Así. nos permitió navegar. Nos vemos entonces. Adiós, compañeros. Chau, Adriana. Nos vemos.